¿Sabías que el cannabis es la sustancia ilegal más consumida en el mundo? El cannabis es una sustancia psicoactiva. Como tal, tiene la capacidad de alterar la percepción, el ánimo, la conducta de las personas que la consumen. Esto es lo mismo que ocurre con otras sustancias como el café, el alcohol, el tabaco, la cocaína, psicofármacos. Una de estas sustancias son legales, otras ilegales. El cannabis es ilegal en todo el mundo. A partir de 1930 comenzó esa tendencia en Estados Unidos y en los años 60 las Naciones Unidas sancionaron una convención en la cual fue incluida una categoría súper restrictiva junto con la cocaína, la heroína y otras sustancias psicoactivas ilegales. A partir de ahí, esa prohibición se hizo global y comenzó la guerra contra las drogas lanzada por los Estados Unidos, la cual, según un amplio consenso, no solo de economistas, sino de muchos otros académicos y expertos, ha tenido muchos costos y no ha tenido grandes efectos en términos de reducir el consumo de estas sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son los costos? Los costos son, por ejemplo, que los consumidores de estas sustancias no están seguros de qué tipo de producto están consumiendo y pueden estar expuestos a problemas en su salud, no solo derivados de que consumen sustancias que pueden tener daño sobre su salud, sino que pueden tener, por ejemplo, componentes, residuos contaminantes o tóxicos, o estar cortada con otras sustancias que pueden también potencialmente hacer daño sobre sus organismos. Por otro lado, se genera un crimen organizado en torno al mercado negro que, por cierto, genera una serie de costos en términos de daños a la vida, a la propiedad, etcétera, de las personas. Y también genera marginación para las personas que consumen estas sustancias, que tal vez se ven excluidas o tienen miedo de acceder, por ejemplo, al Sistema Oficial de Salud para pedir asistencia y otros problemas. Por otro lado, no ha tenido el prohibicionismo un gran impacto en términos de reducir el consumo de estas sustancias psicoactivas. En el caso del cannabis, que es la más consumida a nivel global, entre las ilegales, según el último reporte de Naciones Unidas, 220 millones de personas, más del 4% de la población mundial, consumió cannabis al menos una vez al año, en el año 2023. Y esto es un piso porque hay una tendencia a su reporte, las encuestas. La gente, por supuesto, puede negar que consume cannabis siendo una sustancia ilegal por temor a alguna represalia, aunque sea fantasioso ese temor. En el caso argentino, en la última encuesta surge que alrededor del 10% de la población adulta consumió cannabis una vez al año, en el año previo a la encuesta, y 2 millones de personas aproximadamente consumió cannabis una vez al mes previo a la encuesta, lo cual uno lo sitúa en una categoría de consumidor regular, esto es un poco más del 6% de la población en edad adulta. Y esto, por supuesto, implica que es una sustancia consumida por un porcentaje muy amplio de la población mundial y argentina, y se hace en condiciones de ilegalidad. No debe haber muchas otras conductas ilegales que tengan tanta gente participando, que hoy está expuesta además a persecuciones policiales. En función de este diagnóstico, en muchos países se avanzó hacia la despenalización en algunos casos y en otros a la legalización de estos mercados canábicos para usos medicinales, en algunos casos para usos recreacionales o adultos. Esta tendencia comenzó en el caso del cannabis recreacional en algunos estados de los Estados Unidos en 2012 y lo siguió Uruguay en 2013 y luego Canadá en 2018. Es decir que tenemos hoy por hoy 2 países, Canadá y Uruguay, y más de 20 estados de los Estados Unidos en donde es legal consumir cannabis para uso recreacional. ¿Qué sabemos de estas experiencias? Ha habido aumentos moderados en el consumo de cannabis, lo cual es esperable dado que la sustancia se hace legal y es menos riesgoso su consumo. No ha habido aumentos, no hay evidencia de aumentos en el consumo en la franja de adolescentes, que es particularmente peligrosa desde el punto de vista de los daños sobre la salud de este grupo de personas. Y no ha habido tampoco grandes impactos sobre la carga sobre el sistema de salud, salvo un aumento perceptible, no muy grande, pero sí perceptible, en accidentes provocados por personas que conducen bajo los efectos del cannabis. Y por lo tanto no ha habido grandes catástrofes ni cambios monstruosos en materia de consumo de cannabis y sus impactos sociales, y de hecho esto ha incitado a otros países y a otros estados, incluso a los Estados Unidos, a irse sumando crecientemente a este movimiento. El último caso es el de Alemania, donde se ha permitido
el autocultivo en pequeñas cantidades de cannabis, el último país que se sumó a esta tendencia de legalización, al menos de algunos segmentos de este mercado. Hay varios modelos para legalizar la producción y la venta y el consumo de cannabis. Pueden ser más restrictivos, menos restrictivos en términos de variedad de productos, etc. Pueden ser provistos por el Estado, pueden ser provistos por el sector privado, pueden ser autocultivados. Esto depende de los objetivos que se busque con la política, depende de las condiciones de los países, etc. Son decisiones de política, no hay un único modelo, puede ser más comercial, más protectivo. El tema es empezar a discutir esto porque, repito, aproximadamente 2 millones de personas son consumidores regulares de cannabis en nuestro país, y entonces hablamos de un porcentaje no pequeño de la población, y esto no solo hay que mirarlo en términos de mercados, de potencial aumento de impuestos, etcétera, sino de sacar a esa gente de una situación que es peligrosa desde muchos puntos de vista, aunque probablemente lo sientan como algo regular y que está aceptado socialmente. Sin embargo, está incurriendo en una conducta ilegal y a su vez alimentan un mercado negro que en parte es abastecido por grupos que generan violencia para ejercer sus negocios. Los economistas nos preocupamos por esto porque hay un mercado y una demanda, una oferta y precios, hay posibilidades de cobrar impuestos, hay distintos modelos regulatorios que uno puede examinar y discutir. Los invitamos a sumarse a esta discusión, a los interesados, ver la evidencia que existe, los trabajos que se han producido, algunos de ellos dentro del IEP, y aportar a este debate que sin duda va a seguir dándose en el mundo y en Argentina en los próximos años.